Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, y lo vamos a hacer en el Santo Evangelio, según Mateo, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Lo tenemos, pues le damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Padre bendito, te damos gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra. Esa palabra siempre viva, esa palabra eficaz, mi Dios amado, de transformar, de cambiar. No a la manera como nosotros queramos o a media, sino perfectamente cambiar como tú quieres que cambiemos. Tu palabra nunca cae a tierra, siempre cumple el propósito para el cual tú la envías. Gracias te damos por ello, Señor. La recibimos lleno de esperanza, Señor, sabiendo que tú harás y tú obrarás en nuestra vida conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu en esta mañana hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que, Padre, esa voz que escuchemos no nos hagamos oídos sordos, sino que verdaderamente nos hagamos hacedores de tus palabras, Señor. Que tu sabio consejo, Señor, pueda quedar instalado en nuestro corazón, Señor. Que lo que tú hables, Señor, verdaderamente, mi Dios amado, haga una gran diferencia en nuestra vida, Señor. Gracias te damos por ello, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vemos en este pasaje una nueva acusación hacia Jesús. Y por otra parte vemos que el Señor no trata de justificar a sus discípulos, sino que hace una nueva pregunta a sus acusadores y los reta, los pone, hermanos, en una situación haciéndoles una pregunta. Y en esa pregunta lo que vemos como un elemento importante es la tradición. Por medio de la tradición podemos invalidar lo que Dios quiere que haga. Y eso es algo, hermanos, que de una u otra manera nosotros tenemos tradiciones. Y las tradiciones son buenas o son malas. Depende. Vamos a estudiar, hermano, en este mensaje y en el próximo tenemos las tres maneras como saber si las tradiciones son buenas o son malas y en qué situación deben de dar. Aquí el Señor nos hace una. No sé si ustedes vieron aquella película, hermanos, en una obra de teatro, pero también la hicieron película, que se llama El violinista en el tejado. ¿No? ¿Se acuerdan del violinista en el tejado? Es una comunidad judía en Rusia
y que empieza a darse ciertos cambios. Pero el violinista del tejado, hermanos, ¿no? El padre es un padre de familia. El violinista es uno que toca el violín sobre el tejado. Y el padre de familia, pues no es el mismo violinista, sino que es el personaje principal en la película, ¿verdad? Y ese padre de familia empieza a ver, hermanos, cómo aquella seguridad que él tenía en su corazón se empieza a desmoronar porque empieza a haber cambios en las tradiciones. Y entonces se ve aquel sufrimiento de los jóvenes que están atados por las tradiciones y de las personas mayores como él, sufriendo, hermano, porque ven que todo su mundo se está desmoronando por la pérdida de las tradiciones. Entonces aquí es donde vemos, incluso hay una canción que él canta que se llama Tradición, porque la película es una, ¿cómo se llama? La película cantan en la película, musical, así como La Novicia Rebelde. Yo creo que La Novicia Rebelde sí todos la han visto, pero este es musical, parte de la película después es cantada, así es el violín. Entonces canta una que se llama tradición. Verdaderamente se le ve su sufrimiento por eso, porque se está destrozando su corazón, porque se está derrumbando, hermanos, todo el mundo que él conoció. Un área de ella es de que las tradiciones de que si alguien, hermanos, se tenía que casar, tenía que ser la hermana mayor, no la del medio ni la menor. No lo podía hacer directamente, ¿no? El joven no podía llegar y enamorar, sino que tenía que haber una casamentera, ¿verdad? Todo eso eran las tradiciones, y todo eso estaba cambiando, todo lo estaba desmoronando, hermano. Pero el problema es que a veces, ¿verdad?, no solo la sociedad está cambiando, sino también en la religión, hermanos, encontramos tradiciones. Y las tradiciones no deben de rechazarse automáticamente, ¿verdad? Porque hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, ¿no? Y eso es lo que Jesús nos va a enseñar esta mañana, ¿no? Cuando leemos, hermanos, la conversación, ¿verdad?, sobre las tradiciones en la Biblia, encontramos precisamente el capítulo 15 de Mateo, el capítulo donde nos habla de las tradiciones, y el capítulo 7 de Marcos también habla sobre las tradiciones. Y eso es lo que vamos a meditar en esta mañana, ¿no? Fíjense que Jesús en este pasaje defiende a sus discípulos de la acusación, en el sentido que ellos estaban quebrantando la tradición de los ancianos. Era algo bastante crítico eso de quebrantar la tradición de los ancianos. Y, hermanos, como decimos, no toda tradición es mala, ¿verdad?, pero algunas tradiciones pueden ser malas. Fíjense que vemos en este pasaje que Jesús estaba enseñando en Capernaum y fue abordado por un grupo de escribas y fariseos, ¿no? Pero no eran, hermanos, cualquiera, no eran la clase de corriente de fariseos que lo andaban siguiendo permanentemente. Estos habían sido enviados desde Jerusalén, o sea que eran polemistas, eran gente, ¿verdad?, que experta en generar polémica, ¿verdad?, en generar pleito. Entonces eran unas personas polemistas implacables, ¿verdad? Y lo hacían, hermanos, ¿verdad?, con el único fin de propiciar la ruina de Jesús, ¿verdad?, que la imagen de él pues decayera, hermanos, porque era alguien que estaba violando, y sus discípulos violando las tradiciones de los ancianos. Entonces, para el pueblo de Israel, las tradiciones de los ancianos no eran las tradiciones que, hermanos, las autoridades de la sinagoga habían implementado, sino que eran de los padres. Eran incluso las tradiciones llegaban y partían desde Moisés. Entonces la tradición era lo que
consideraba la ley oral. Dios dio la ley escrita, pero también, hermano, Moisés dio lo que se conoce como la ley oral, ¿verdad? La Misná, que son una serie de reglamentaciones, que ese cúmulo de reglamentaciones en la Misná, ¿verdad?, se convierte en lo que es el Talmud y la Torá. La Torá es la ley de Dios escrita y el Talmud es la ley verbal, ¿verdad? Es las tradiciones, pero tradiciones que no tradiciones de ayer. ¿Y cuál era, hermanos, la función de las tradiciones? Era preservar la ley escrita. Si alguien cuidaba de hacer las tradiciones, se estaba garantizando de que no iba nunca a transgredir la ley escrita de Dios. Pero eso no es cierto en todos los casos. Pero ese era el deseo inicial. Eso es lo que ellos consideraban, ¿verdad?, la manera de cómo protegerse, ¿verdad? Pero vemos de que no, hermanos, no lograron, ¿verdad?, esa protección, cuidarla verdaderamente, sino que se dieron desviaciones, ¿verdad?, se dieron extralimitaciones, ¿verdad?, en cuál era el deseo de Dios en cada uno de los casos. Sabemos que a Jesús lo acusaron mucho por el día de reposo, pero eso no había dado muchos resultados contraproducentes a la imagen de Jesús. Por eso abrieron una nueva acusación, y esa nueva acusación era de que Jesús y sus seguidores, sus discípulos, traicionaban la tradición, quebrantaban la tradición de los ancianos, ¿verdad? Y eso lo vemos allí en 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿No? Fíjense que una tradición, hermanos, es lo que se ha transmitido. Eso significa, tradición es lo que se ha transmitido. La Biblia, ¿verdad?, usa ocasionalmente esta palabra para referirse a las enseñanzas que habían sido transmitidas de parte de Dios. Pero eso es muy esporádico. Generalmente cuando se habla de tradición es lo que los hombres han dicho sobre determinado aspecto de la ley escrita. Esa es la tradición. Entonces, hermanos, es importante saber, ¿verdad?, si nosotros tenemos tradición. Las tradiciones nos ayudan. Los sociólogos actualmente dicen que la mujer necesita tener raíces, necesita saber de dónde viene, necesita afincarse en maneras de hacer las cosas que su familia no ha venido haciendo. ¿Por qué? Porque eso le da solidez, le da identidad. Pero esas tradiciones no tienen que violentar en ningún aspecto lo que Dios nos manda, ¿verdad?, expresamente en su palabra. Porque si hacemos eso, entonces estamos violentando, hermano, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, cuando leemos en la palabra de Dios la palabra tradición, verdaderamente lo que estamos haciendo es diciendo o refiriéndonos a las regulaciones que han sido transmitidas de parte de los hombres. O sea, son tradiciones humanas, son tradiciones no inspiradas, ¿no? Son tradiciones humanas y son tradiciones no inspiradas. Pero vemos que, hermanos, para estas personas había una exigencia de la tradición. La tradición de lavarse las manos antes de comer es un buen ejemplo de una buena idea que dejó de serlo. Lavarse las manos era una buena idea, pero que dejó de serlo. Y eso la llevaron hasta los límites. Hicieron de eso, hermanos,
una serie de tradiciones, de reglas que verdaderamente violentaban lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjese de que para ellos, hermanos, para los fariseos, generaron toda una gama de recomendaciones para realizar ceremoniales, hermanos, ¿verdad? Pero que en realidad, ¿verdad?, lo que trataba de prevenir la palabra de Dios en el libro de Levítico y en el libro de Números, ¿verdad?, que no se hiciera, digamos, ninguna ceremonia donde los que participaban estuvieran inmundos, tenían que lavarse, tenían que limpiarse. Todo el Antiguo Testamento nos señala, hermanos, a Cristo. Entonces, ¿por qué tenían que lavarse las manos? Como una manera de reconocer de que cuando me voy a hacer algo para el Señor debo de estar limpio, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué continuaron ellos haciendo, hermanos? Ellos continuaron, hermanos, no solo viendo la parte de la higiene, ¿verdad?, sino los requisitos que debían de cumplirse para acercarse a Dios. Ese fue la idea, el espíritu de la palabra, ¿ah?, que cuando nos acerquemos a Dios tenemos que tratar de estar limpios, ¿ah? Pero a través del lavado de las manos, por ejemplo, se deshacían de la inmundicia, ¿verdad? Se deshacían de la inmundicia, pero ellos llegaron a ser tan numerosas, ¿verdad?, y las situaciones que verdaderamente se hizo, hermanos, una situación bastante difícil para ellos mismos. Fíjense que los fariseos habían elaborado una lista de objetos, circunstancias y situaciones que ellos consideraban inmundos. Entonces, el inmundo, la condición de inmundicia era algo que se trasladaba de una persona a otra, de una cosa a otra. Por ejemplo, los ratones, por decir algo. Un ratón era un animal inmundo. Entonces, un ratón tocaba una taza, por ejemplo. Si usted tomaba esa taza y ponía algo de beber en esa taza y usted se tomaba la taza, usted se convertía en alguien inmundo, porque la taza estaba inmunda, porque fue tocado por un ratón que es inmundo. Entonces usted se volvía inmundo. Si usted tocaba a alguien en su casa, esa persona también se volvía inmunda, ¿verdad? Entonces todos, hermanos, entraban en esa situación, ¿verdad? Cualquier cosa que se pusiera dentro de la taza llegaba a ser inmundo. Si alguien comía el contenido de la taza, él llegaba a ser inmundo. Si alguien tocaba a la persona inmunda, él llegaba a ser inmundo. Y la cadena de la inmundicia seguía sin detenerse. Por eso es, hermanos, cuando iban al mercado, pues, eso verdaderamente era, hermanos, algo tremendo, porque en el mercado había gente gentil que son inmundos. Para ellos eran inmundos. Y ellos tocaban el polvo, ellos caminaban, y cuando el viento venía y levantaba ese polvo los tocaba a ellos, y ellos decían que estoy inmundo. Por eso antes llegaban a sus casas y tenían que bañarse, pero no se bañaban, hermanos, porque el polvo de la calle en las montañas, ¿no? Lo hacían porque consideraban que iban a quedar limpios interiormente, cosa que no es cierto, y eso es lo que Jesús les está diciendo. Entonces, esto de la tradición, y hermanos, se hace un tanto complicado. Veamos a Marcos capítulo 7 y versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Ellos no comían.
y otras muchas cosas. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos, los vasos de beber, los jarrones, los utensilios de metal, incluso los lechos, hermanos, ¿verdad? Sabemos todo lo que ellos trataron de guardar. Entonces, a los fariseos les causaba un horror, hermanos, ver la manera sencilla, la manera como Jesús y los apóstoles, los discípulos, hermanos, ¿verdad?, hacían las cosas. Fíjense que en el libro de Marcos 6:31 dice que los discípulos no tenían tiempo ni de comer. Entonces, si no tenían tiempo de comer, ellos medio lograban, hermanos, en medio de la actividad, ¿verdad?, que tenían, ministrando a toda la gente, entonces se llevaban pedazos de pan a su boca, pero no se lavaban. ¡Sí! ¡Qué tremendo! No se lavaron. Eso verdaderamente es una ofensa grave, ¿verdad?, a la tradición de los ancianos. Entonces la pregunta era, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Dice ahí en Marcos 7:5. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen así? Entonces vemos que una tradición se puede convertir en algo malo, hermano. Cuando, hermanos, queremos hacer cosas que verdaderamente la palabra de Dios no nos dice que hagamos. A Jesús no se molestó en negar la acusación, ni siquiera le dio una respuesta directa. En lugar de esto, le lanzó a ellos una acusación diciéndoles, y vemos ahí en Mateo 13 y versículo 3, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Cuando invalidamos el mandamiento de Dios por una tradición que nosotros tengamos, entonces ahí estamos en problema. Quiero decirles una cosa, y esto lo deben de tener bien en cuenta. Yo tengo tradiciones personales en mi casa. Y muchas de las cosas que yo hago puede ser que a usted no le parezca. Jesús no condenó a los fariseos por tener tradición. Jesús condenó a los fariseos por querer imponer sus tradiciones a los demás. Mal haría yo que una tradición que yo tenga en mi casa, querérselas imponer a ustedes como que si eso es palabra de Dios. ¿Estamos? O sea, hay tradiciones. Y las tradiciones son buenas cuando hermanos se llevan bien, traen humor, las cosas las hacemos así. Me contaban de un doctor de que cambiaba, hermanos, el orden de las partes del culto. Por ejemplo, la ofrenda no la vamos a tener sino hasta el final, y hacía ciertas cosas. Y un día llegó una persona y observó que el orden lo habían cambiado. Se levantó indignada y dijo, ¿cómo es posible? Yo no sé qué ando haciendo en este lugar. Porque ella consideraba que había un orden que Dios ya había determinado. No, se da un orden porque debemos de ser ordenados, el Señor es ordenado. Pero el orden no está, hermano, en la secuencia que se siga, sino en el comendamiento, ¿verdad? Cómo hacemos las cosas, con reverencia, aunque puedan cambiar. A veces los hermanos se sobresaltan porque después de los anuncios, entonces vamos a la palabra y no se ha orado por la ofrenda, ¿verdad? Hermano, se le olvidó, posiblemente se olvide y nos prive de la bendición de darle al Señor, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ya tenemos un orden. Pero ese orden no es escritural, pues no está establecido, nosotros lo establecemos. Amén. Entonces aquí, hermanos, se daba, ¿verdad? Fíjense que el propósito original de las tradiciones era poner una protección en torno a la ley de Moisés con el fin de tener seguridad de que ésta no fuera quebrantada. Esa era la finalidad, ayudarnos. Siempre que vamos a hacer esto, nos vamos a lavar las manos. Entonces, si usted tiene la tradición en su casa, muy buena. A los niños desde pequeñitos, antes de comer, hijos, nos vamos a lavar las manos. Eso es bueno. Es bueno porque, hermano, pueden llevarse bacterias. Y uno a veces extrema las medidas higiénicas dependiendo del lugar. No es lo mismo si yo estoy en mi casa que estoy en un baño público. Otro día llevé a una de mis nietas a lavarse las manos. Entonces ella tocando, no, vamos a lavar, no toquen la usted, yo le voy a lavar. Y después la sequé. Después de haberla lavado, no, vamos a volverle a lavar. No, mire, la bacteria, usted no debe de. Entonces ya se fue, llegó a la casa, ¿verdad? Al día siguiente, nos vinieron a ver. Yo la fui a ver a San Miguel y ellos, al día siguiente me vienen a ver hasta aquí. Y entonces la llevaron al baño. Y cuando sale del baño me dijo, abuelito, no toque nada. Bueno, está bueno, ¿verdad? Pero aquí estás en casa, ¿verdad? En tu casa es diferente, pero es bueno. Entonces, mira, te debes de lavar así como los doctores se lavan, después no tocan nada, ¿verdad? Porque te vas a llevar la mano a la boca. Entonces, el Señor ve, ¿eso es bueno? Sí, es higiene. Pero cuando lo llevamos a eso y pensamos, fíjense cuál es el error, pensar que con lavarse las manos estaban bien de su corazón, lavarse las manos estaban bien espiritualmente. Y lavarnos las manos nada más es una manera, hermano. Por eso es lo que le dice, si lo que verdaderamente importa no es lo que entra, la comida que entra, porque eso sale. Lo importante es lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo importante, porque ahí está el mal. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú dices? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está mal, ¿qué es las cosas malas que vamos a hablar? Si nuestro corazón está en paz y está bien, vamos a hablar cosas malas. Si tenemos resentimiento, hermanos, vamos a hablar. Mire, aunque lo tratemos de camuflar espiritualmente y todo, pero vamos a hablar, ¿verdad? Y vamos a decir, mire, hermano, yo ¿verdad? No quería decirle, pero sería bueno que oráramos por el hermano hermano, ¿verdad? Yo siento que, hermano, ¿qué es lo que es? Pues sí, lo que él tiene en su corazón, lo que él siente en su corazón, de eso está hablando, ¿verdad? Pero como no puede venir a tirar la pedrada de eso, entonces, mire, hermano, orar, pero ya lo está usted diciéndole, ojo, mi hermanita no anda bien, ¿verdad? Entonces eso, hermanos, es una mala tradición. Dice que Cristo podía haber dado, hermanos, muchos ejemplos de esto, ¿verdad? Veamos Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con nuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Muera irremisiblemente. Allí vemos tres cosas. Primero, lo primero, hermanos, era un mandamiento de la ley de Dios, honrar a padre y madre. El segundo incluía el conjunto de leyes en el cual se aplicaban y se aplicaban los 10 mandamientos, o sea, el Corbán. Pero, ¿cuál es la parte negativa? Que llegaban los padres ya ancianos, a la casa de su hijo y manifestaban, hermanos,
algunas carencias que ellos tenían. Y venía el hijo y le decía: papá, mamá, ayer estuvo por acá el sacerdote y nos habló sobre lo beneficioso que es que nosotros consagremos nuestros bienes al Señor. Se han convertido en un voto. Todo lo que nosotros tenemos es corbán. Van a ser dado al templo. El corbán, hermano, era un voto que usted hacía. Entonces dice el Señor: no, esa tradición, eso no es correcto. No es correcto. Ustedes tienen que honrar a su padre y a su madre, porque eso es mandamiento de Dios. Y el mandamiento de los hombres no puede prevalecer sobre el mandamiento de Dios. Entonces estaba diciendo: es bueno dar, sí, pero no dejando a su padre y a su madre levantando hambre. Y decirle: aquí no volvás. Porque eso era prácticamente decirle: no volvás a venir, porque todo lo que está aquí va a ser del templo. Ya se lo ofreció. Entonces dice el Señor: ¿podrá prevalecer eso? Ustedes están maldiciendo a sus padres. Ustedes lo están deshonrando. Dios no se alegra ni se goza. Ay, qué corazón más bueno. Cuando estos mueran me van a dar todo. Dios está más interesado en que reconozca, agradezca, honre a su padre, honre a su madre. Ellos le dieron la vida. Ellos muchas veces le quitaron el pecado porque usted comiera. Y hoy que ya no pueden, que están viejos, entonces ni volverlos a ver. Dice el Señor: eso no es una tradición buena. Esa es una mala tradición. Si nosotros hacemos algo, que contravenga, que contraríe la voluntad de Dios, la palabra de Dios, esa tradición no es buena. Esa tradición no es buena. Entonces vemos cómo Él pone la palabra, la ley de Dios y las tradiciones humanas. Estas tradiciones deben de estar sujetas, deben de estar, ¿verdad?, mantener una relación con la palabra de Dios, pero una relación positiva, no negativa. La tradición es para preservar, para prevenir que se me olvide. Aquí tenemos la tradición de que antes de tomar los alimentos, oramos por ellos. Le damos gracias a Dios. Nos lo dice la palabra, sí, pero nosotros tenemos esa tradición. Vayamos donde vayamos, lo hacemos. Tenemos la tradición de orar por la mañana, tenemos la tradición de orar por la noche, pero ¿qué me dice la palabra? Ora en todo lugar y en todo tiempo. Entonces, si tengo esa tradición, ¿está contraviniendo la palabra de Dios? No. Pero otras cosas, hermanos, ¿verdad? A veces las iglesias tienen tradiciones, y con las tradiciones lo que está haciendo es dividiendo, ¿verdad? O sea, nosotros somos así y no nos parecemos a los demás por nuestra tradición. Por ejemplo, aquí, hermanos, vino los misioneros. Cuando el hermano Pablo vino aquí, ¿cómo vino? Con camisa blanca y bien cerrados, ceñidos. Hay que ser como ellos. Entonces ya los de aquí empezaron también. No, usted no puede ir a un culto, no puede estar si no predica con manga larga, blanca y cerrado y tiene que usar. Esto es una tradición, es bueno. Pero si otros no lo hacen, yo tengo que respetar. Amén. No, es que se tiene que ser así. La vestimenta debe ser de esta y de esta manera. Es una tradición. Pero si hay otros que no lo hacen, yo no voy a tener lo que menos. Ni yo voy a hacer más espiritualmente porque yo creo que lo que estoy haciendo no es así. Está conmigo. Fíjense todo este capítulo, hermano. El Señor nos habla de las tradiciones. En el siguiente culto vamos a ver las otras dos maneras, ¿verdad?, de las tradiciones. Hemos visto que la palabra de Dios
debe de privarse de las tradiciones. O sea que las tradiciones deben estar subordinadas a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que esas tradiciones sean buenas. Pero hay otras dos condiciones que deben de tener las tradiciones para que sean buenas, ¿verdad? Hemos visto que si nos alejamos de lo que la palabra de Dios nos dice, eso es una mala tradición. Si lo hacemos así, estamos errando el blanco, nos estamos equivocando. No es de bendición para nosotros ni para los demás. Recordemos que somos, hermanos, fuente, ¿verdad? Canal de bendición. Dios nos bendice para que nosotros bendicamos. Cuando nosotros violentamos eso, entonces usted no es un pozo, usted no es una cisterna, ¿no? Donde usted va a estar guardando. No, usted debe fluir. Y con su vida, en su vida debe de prevalecer lo que es la palabra de Dios. Y si usted tiene tradiciones que sean buenas tradiciones, sujetas a la palabra, que las tradiciones sirvan para ayudarle a usted a vivir la vida cristiana como la palabra de Dios nos dice. Esa es una buena tradición. Amén. No es para separarnos unos de otros. Yo así consideré. Una vez fui donde mi hermano, me acuerdo, yo estaba pero acabado de entrar al Evangelio, y yo lo hice con apóstoles y profetas, mientras allá había profecía, allí se movía el Espíritu Santo, y los hermanos, esto es lo verdadero, esto es los otros no lo hacían, a donde estaban los hermanos. Yo dije, pero yo siendo, y él ya una persona mayor que yo en edad y en el Evangelio, y yo así como diciendo, pobrecito, vos te vas a chamuscar. Y él con mucha paciencia y mucha... Y a dónde está ahí, no, ahí soy bien entendido. Sí, es difícil el evangelio así. No, él era de la misión centroamericana, presbiteriano, los presbiterianos, así como los bautistas son muy fuertes en el estudio de la palabra. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos insta a que tenemos tradiciones, que valemos nuestras tradiciones. Esas tradiciones nos acercan a Dios, nos acercan al cumplimiento de su palabra o nos alejan de ella. Vamos a orar y vamos a prepararnos, hermanos, para la Santa Cena, así con mucha reverencia. Voy a pedir a mis hermanos que me acompañen rápidamente.